Un saludo para todos. Soy Eliezer Hernández, estudiante del Seminario Teológico Adventista de Venezuela, para la materia de Introducción al Ministerio Pastoral. Hoy tenemos con nosotros al pastor Edward Ariza. Es un gusto saludarle, pastor. Él es actualmente el evangelista de la Asociación del Alto Magdalena en la ciudad de Bogotá, de la Unión Colombiana del Sur, y está con nosotros para responder algunas preguntas y compartir con nosotros una corta entrevista. ¿Cómo ha estado, pastor? Muy buenos días. Muy buenos días, hermano Eliezer. Para mí también es un privilegio estar aquí con usted y, bueno, tratar de responder de la mejor manera estas preguntas, hermano Eliezer. Yo sé que su experiencia es muy amplia. Cuénteme, pastor, ¿cuántos años lleva usted en el ministerio pastoral? ¿Cómo ha sido el desempeño en su carrera? Bueno, hermano Eliezer, este año ya estamos completando 14 años de habernos graduado. Dios me dio el privilegio de ingresar desde que me gradué al ministerio. Como la iglesia tiene varios estatus, entonces yo entré como misionero de una vez. Iniciamos en el sur de Bolívar, 3 años, un distrito rural con congregaciones por todo el campo. Luego, estando allí, nos hicieron invitación para venir a Bogotá, 3 años en el distrito de Kennedy, que fue una experiencia maravillosa. Luego 4 años en el distrito de Santuario y 4 años ahora como evangelista de la Asociación del Alto Magdalena. Un desafío. Bogotá es una ciudad desafiante, especialmente con el tema de la misión. Llevar las almas en Bogotá es toda una estrategia. Digamos, el sistema de evangelización en la costa, que estuve allí mis 3 primeros años, es muy diferente. Hacer una campaña en la costa es diferente. Usted necesita sillas, necesita espacio. Acá en Bogotá es diferente. Acá en Bogotá es diferente. En Bogotá, el sábado en la mañana tiene uno la iglesia llena, pero durante la semana es muy complejo. Y no es porque los hermanos no sean fervorosos, no sean fieles, solo que la dinámica de vida en la ciudad, pues es diferente. Así que en Bogotá es muy, muy importante el día sábado para la evangelización. Es muy importante atender a la gente que llega a visitarnos los sábados, es muy, muy importante. Muy seguramente mis compañeros de clase y algunos profesores, ¿por qué no? Muchas personas podrán ver este video y podrán enriquecerse de su experiencia acerca de la evangelización. Así que, bueno, vamos a iniciar con unas cortas preguntas muy puntuales para que todos podamos enriquecernos, los que pueden ver este video, acerca de la toma de decisiones de las personas que quieren llegar a ser cristianas, que tienen en su corazón el deseo de ser discípulos. ¿Qué debo hacer en el momento de tomar una decisión, de tomar decisiones? Bueno, hermano Eliezer, eso es quizás lo más complejo que tenemos dentro de todo el proceso de la evangelización. Y es allí donde se termina el proceso cuando yo arranco a trabajar con una persona, a estudiar la Biblia con ella, y lo más importante es llevarlo a la decisión. Hay hermanos que son expertos en dar estudios bíblicos. Yo recuerdo a un hermano de Santuario, al doctor Leonardo, un grupo pequeño desde hacía 15 años sin dejar de asistir una semana. Entonces él me invitó, pastor, vamos. Nunca había hablado del bautismo, no había sacado una decisión. Y en esa primera reunión Dios nos dio la oportunidad de sacar 4 decisiones. Y entonces él me decía, pastor, a mí me da mucho temor. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso de dar los estudios bíblicos, no tenemos que esperar hasta llegar al estudio del bautismo para sacar una decisión. Cada vez que yo me reúno a estudiar la Biblia con alguien, tengo que sacar decisiones. Entonces, voy a colocar un ejemplo, hermano Eliezer. Si yo estoy hablando del primer estudio que tiene que ver con la Biblia, lo que la Biblia enseña de la Biblia, ese día yo tengo que sacarle una decisión a esa persona. Si yo estoy hablando el tema de la fe, ese día yo tengo que tomarle una decisión. Entonces, cada vez que yo voy haciendo un estudio, voy sacando decisiones, voy sacando decisiones. Ya cuando me llega el momento
de sacar la decisión al bautismo, yo he venido con un proceso de sacar decisiones, de sacar decisiones. Este momento pues es muy complejo y yo lo comparo, hermano Eliezer, con la toma a las decisiones para vender un libro. Yo colporté, todo mi estudio lo costeé con el colportaje y es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, yo tengo que colocarme en la condición que el producto que yo tengo es lo mejor que hay. No existe nada mejor que eso y debo tener esa convicción clara. Entonces a nosotros nos decían en el colportaje, usted tiene que conocer el material. ¿Ve? Entonces yo tenía que conocer muy bien el material que estaba ofreciendo. Y ahora yo tenía que venir y crearle la necesidad a esa persona. Yo me sentaba en una condición donde le creaba la necesidad. El Señor, en una experiencia, cuando preparó la cena y los convidados pues empezaron a excusarse, dice que mandó a sus siervos ir por las calles para entrar a todos los que encontraban. Y el Señor les dijo algo, fuérzalos a entrar. Y Pastor, yo, justamente lo que usted nos acaba de decir es importante porque allí vienen las objeciones, ¿cierto? Las personas que dicen, no, es que ok, estoy ocupado, que estoy haciendo tales actividades, que tengo que desarrollar esto quizás después. ¿Y cómo podríamos, siguiendo el hilo de la conversación, cómo podríamos nosotros eliminar o tratar de derribar esas objeciones? bueno, entonces el Señor les dijo, fuérzalos a entrar. Y yo siempre he preguntado, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo nosotros podemos forzar a entrar a alguien si esto es un asunto libre? Pero resulta que lo que aparece en el texto no es fuérzalos a entrar, es desde el original, hazles sentir la necesidad. Entonces, cuando yo presento el mensaje desde la necesidad de esa persona, hermano Eliezer, uno empieza a acorralarlo, a acorralarlo, a acorralarlo. Y entonces cuando empieza a colocar objeciones, yo estoy presentando necesidades, necesidades, que es lo mejor, que es lo mejor. Y de alguna manera ellos van a usar su sentido común y van a llegar a la conclusión de que esa es la mejor opción, porque siempre las personas van a tener objeciones, siempre van a tener objeciones con el tiempo, que es que no hay tiempo, que es que yo no voy a poder guardar. Y entonces ahí yo voy presentándolo como una necesidad, que es la mejor decisión de tal manera que ellos ni siquiera tomen como opción rechazar. Entonces, usted sabe, Manuel Eliezer, que hay varios escenarios para tomar decisiones. Está el escenario donde yo voy persona a persona, me siento en una mesa, me siento en una sala y conversamos juntos. Pero también está el arte de tomar las decisiones cuando estoy haciendo evangelismo desde la plataforma. Eso es otra situación también compleja. Entonces, según el escenario, yo puedo pues, dar argumentos. Pero para mí, la mejor manera de vencer las objeciones es dándoles argumentos, creando esa necesidad con la Biblia, con la palabra de Dios, que es quien tiene poder. Pastor, sin duda, ¿tiene usted algunas recomendaciones que nosotros los que queremos dar estudios bíblicos, los futuros pastores, pudieran tener a la hora de dar un estudio bíblico? Esos tips, esas claves para que sea un estudio bíblico exitoso. Sí, mire, yo en este momento estoy dando el estudio bíblico a 10 personas y ha sido una experiencia bien interesante. ¿Cómo me ha funcionado? ¿Sí? De hecho, ahora por la pandemia, y creo que más adelante me va a preguntar sobre eso, lo estoy haciendo por Zoom, lo estoy haciendo por Zoom. Entonces yo vengo y yo quiero saber lo que la persona piensa, ¿no? Porque a veces nos colocamos nosotros en la condición de maestro y en este tema de la Biblia hay que ser muy cuidadoso y delicado porque cuando yo me hago, digamos, cuando la persona percibe que yo vengo es como a enseñarle, porque yo me las sé todas y a veces nosotros tomamos esta condición, es que yo aquí soy el que sé, es que mi iglesia sí es la verdadera, la gente se va a sentir mal, ¿sabe? Porque nadie quiere estar por debajo de nadie. Pero cuando yo me coloco en una condición de que, venga, yo quiero aprender de lo que usted sabe y quiero compartir un poco de lo que yo sé. Entonces yo voy a colocar un ejemplo. Doy la pregunta. Entonces, ahora que estoy con un grupo, son 10, entonces yo reparto los textos de cada pregunta. Entonces yo le digo, Isabel, usted va a tomar esta pregunta
lea el texto y explíquenos, enséñenos qué dice. Eso a mí qué me ayuda. Entonces yo no soy solo el que estoy hablando, sino viene Isabel, lee el texto y ella lo explica en sus palabras. Ahora yo tengo la oportunidad también de conversar y otra persona opina. Entonces estamos creando un proceso donde no solo soy yo el que enseño, sino que estamos construyendo. Ellos se sienten parte del proceso y yo, con cuidado, voy corrigiendo lo que tengo que corregir. Eso ha sido un asunto interesantísimo. ¿Por qué? Porque, por lo menos, cuando hicimos el estudio del sábado y yo entregué los textos, las personas mismas leían y ellas mismas llegaban a la conclusión de que no hay más opciones, que el sábado es el día del Señor. Y de sus Claro, labios salía, oye, sí, pastor, esto es así, miren, la Biblia lo dice aquí. Yo recuerdo que una joven, Carol, que es quizás la más entusiasta y ella tiene mucho conocimiento de la Biblia, y ella cuando leía así, pastor, esto no, ahí no hay nada que explicarle. Es el sábado. ¿Qué más buscamos nosotros? Incluso ese día ella dijo, pastor, yo tengo mi negocio y lo voy a cerrar los sábados. O sea, es interesante. Entonces, es quizás la manera que a mí más me ha funcionado. Yo no me siento al dar estudio bíblico como yo soy el maestro, yo soy el que sé, yo fui el que estudié teología, no. Yo trato de colocarme en un escenario donde vamos a construir juntos, porque hay que tener en cuenta que también vale, también cuenta lo que piensan las otras personas. Y yo voy a poder saber lo que tienen en su corazón. muy enriquecedor, pastor, hasta este momento, lo que nos ha enseñado a través de su experiencia. Ahora como evangelista y muchos años como pastor del distrito, ¿cuál es la estrategia más adecuada para los grupos pequeños? Que sean exitosos, que nos funcionen y que haya un crecimiento en la iglesia. Bien, miren, primero, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que el tema de los grupos pequeños no es una estrategia del presidente, no es una estrategia del evangelista, es una estrategia de Dios. Sí, Entonces, cuando yo tengo esa convicción clara de que Dios fue el que dejó el grupo pequeño para, a través de él, expandir la iglesia, yo ya voy a tener un 80% de bendición, porque ahora sé que estoy bajo el plan de Dios. Ahora, los hermanos tienen muchísimas inquietudes acerca de las personas que bautizamos, porque hay mucha frustración en la iglesia, hermano Eliezer, con la gente que se bautiza y no termina su proceso porque después de bautizarse se retiran a los pocos días de la iglesia. Entonces yo descubrí que el grupo pequeño es el único que nos cierra todas esas falencias, porque cuando uno bautiza a una persona que viene del grupo pequeño, es el grupo pequeño quien la sostiene, es el grupo pequeño que anda pendiente cuando no va a la iglesia, es el grupo pequeño que sabe cuando se enferma, es el grupo pequeño que sabe cuando tiene una necesidad, que por esas son las cosas que la gente se va de la iglesia, porque no tiene amigos, pero en el grupo pequeño tiene sus amigos. Y yo he visto a lo largo de mis años de pastor que la gente que se ha bautizado como fruto de un grupo pequeño permanecen en la iglesia, hermano Eliezer, están en la iglesia. Entonces, yo como pastor cuando veo eso, que la gente que viene de un grupo pequeño viene a la iglesia, pues yo quiero trabajar en grupos pequeños. Ahora, hablando un poquito más ya de la estrategia, del formato, hoy día con la tecnología, pues se nos ha abierto otras puertas, otras ventanas, porque no solo podemos hacer eh, la reunión convencional que hacíamos antes, que cantábamos un coro tema, veníamos y teníamos un formato ya bien preestablecido. Creo que eso afectó un poco los grupos pequeños, ¿no? Pensar que el grupo pequeño solo era cuando nos reuníamos en la casa con un coro, teníamos un librito de grupos pequeños, lo estudiamos de una manera fría, bueno, se acabó esto, chao, para su casa. No, no, yo creo que el grupo pequeño tiene que ser, se puede diversificar. Entonces yo por lo menos puedo tener un grupo pequeño con mis compañeros al momento del almuerzo, yo puedo invitarlos a compartir un poco, ¿sí? Entonces hay muchas formas de organizar grupos pequeños. Yo encuentro, digamos, un ejemplo, unas hermanas que se reúnen a orar por sus hijos, entonces yo reúno la comunidad alrededor mío y los invito a orar por mis hijos. Yo fui a un grupo pequeño donde la hermana hizo una gran piñata
para los niños y reunió a los niños, montó un grupo pequeño de niños y todos los viernes los niños llegaban, yo los acompañé y detrás de los niños venían sus padres. Entonces, hay muchas estrategias. Ahorita pues ya es como la creatividad de cada uno, pero la idea es que nos podamos unir con personas a compartir nuestra experiencia y escuchar su experiencia. Pero lo que sí yo puedo concluir es que el resultado del grupo pequeño no tiene dudas, no tiene dudas. Sobre todo que se enriquece la amistad, ¿no? Existe camaradería, existe espacios de interacción, podemos compartir mutuamente allí entre las personas que están interesadas y ellos se encuentran un espacio, ¿no? Se encuentran con personas, se encuentran con amigos y más fácil de que permanezcan en la iglesia. Gracias, Pastor. Así es. Frente a las campañas de evangelización, ahora podamos hablar un poquito acerca de esas actividades que se realizan. ¿Cómo hacer una campaña de evangelización exitosa? ¿Y cómo Bueno, mire, desarrollar para que sea como bien planificado? bueno, Manuel dice, mire, las campañas tenemos que tener muy claro que no, su objetivo especial no es venir a conseguir las almas en la campaña. La campaña es el parte del proceso que empezó con la siembra, cuando se empezó a sembrar, a dar estudios bíblicos, a buscar la gente. Y ahora, después de yo tener un grupo de personas preparadas, los llevo a la iglesia y tiene que ser una fiesta. Entonces, yo por lo menos en las campañas trato de ser muy organizado. La gente que viene a la iglesia, primero, debe ver a los hermanos en la iglesia, ¿no? Porque el tema es que cuando nosotros hacemos una campaña y le decimos a los amigos que eso está muy bueno y los hermanos no vienen, los hermanos no asisten, entonces ya ahí nosotros, el amigo llega y va a decir, pero ¿qué tan bueno estaba? Entonces, las comisiones. Se deben tener en cuenta las comisiones. La iglesia debe tener algunas comisiones. ¿Cuáles de ellas? Debe haber una comisión que debe tener la iglesia preparada. El sonido es muy importante. La comisión de sonido debe estar puntual. Son los primeros que deben llegar. Debemos tener una comisión de oración especial que van a orar durante la campaña. Debemos tener la comisión de detalles. Los detalles en una campaña, los regalos, eso es importante. Debemos también tener la comisión de visitación, fundamental, porque en una campaña tenemos que ir a las personas, visitarles. Debemos tener la campaña de los niños, perdón, tenemos para los niños, debemos tener también todo lo que tiene que ver con el servicio de canto, debemos tener también algo al final para compartir, el refrigerio. Entonces, cuando nosotros unimos todos estos elementos, enriquecen. Y cuando yo empiezo a darle responsabilidades a todos los hermanos de la iglesia, entonces eso hace que el hermano venga a la iglesia porque tiene una responsabilidad. Entonces nosotros las comisiones tenemos que tratar de cubrir a todos los hermanos, que el hermano se sienta parte de la campaña, ya va a estar asistiendo. Y ahora el tema de la predicación, pues el perfil del predicador debe ser un perfil de evangelista y ya el resultado pues, es del Espíritu Santo, ¿no? Hay que hacer los llamados. Yo siempre le digo a los, cuando hemos traído jóvenes practicantes a hacer campaña de la universidad, yo les he dicho, el llamado en campaña tiene que ser directo al bautismo, directo. Y ya pues quien convence a la persona, pues no es el predicador, es el Espíritu Santo. Y depende de todo el proceso que se ha hecho. Ahora, los himnos que se escogen para el servicio de canto son muy importantes. Yo siempre digo a los del servicio de canto, escojan himnos que tengan llamado, que tengan un llamado, porque desde ese momento ya la gente está decidiendo. Desde ese momento ya la gente, desde el momento que empezó a cantar. Pero la campaña no inicia la semana de evangelismo. No, la campaña inicia desde el momento de siembra, ¿no? Porque de pronto hemos nosotros manejado ese concepto, vamos de campaña y queremos que la campaña solo esa semana. No, ahí no. La campaña empezó desde cuando se hizo el plan de siembra, luego cuando empezó a cultivarse en el proceso de los estudios bíblicos. La campaña es un pedacito, es ese programa La Fiesta, ¿no? Pero la campaña empezó desde cuando se empezaron a dar los estudios bíblicos, ¿no, Elías? Ese es un concepto bien interesante. Me gusta mucho. La campaña no es la realización de las conferencias al final, sino es todo el proceso de planificación desde la siembra. Y Así para es. eso están los grupos pequeños también, ¿no? O sea, va enlazada las dos estrategias. Y si yo quisiera ser un director de un grupo pequeño,
Y si alguien de los que está aquí escuchándonos o viéndonos quisiera hacerlo, ¿qué consejo usted le da para que pueda desarrollar muy bien esa labor? ¿Sabe? A mí me encanta la experiencia de uno de los hombres que presenta la Biblia, es la experiencia de Obed Edom. Obed Edom significa siervo de Edom, un sirviente, un siervo de Dios. Cuando David tuvo un incidente con el arca del pacto y Usa colocó la mano, murió, nadie quería tener en su casa el arca, nadie quería. Tanto que David dijo, no, 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 yo no me llevo eso para mi casa porque todos entraron con gran temor. Hoy día sucede lo mismo, hermano Eliezer. Poca gente quiere ser líder de un grupo pequeño. Nadie quiere tener ese compromiso. Pero parece ser que la casa más cercana al lugar donde tienen ese incidente es la casa de Obededón. Y entonces David era el rey. Da las órdenes, Obededón, por favor, lleve usted. Obededón recibió el arca en su casa porque era un siervo. Y por 3 meses que tuvo el arca en su casa, dice que Dios lo bendijo en todo. ¿Saben? Yo hice un estudio y empecé a mirar en crónicas que presenta la vida de Obededón ya en más detalle. Él tuvo 7 hijos, tuvo varios nietos y todos sus hijos estaban bendecidos y caminando en los senderos del Señor. Fruto a que Obededón llevó el arca del pacto. Ahora, ¿qué significaba el arca? La presencia de Dios. En Mateo, hermano Eliezer, la Biblia dice, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí yo voy a estar. Quiere decir, hermano Eliezer, que hoy nosotros no tenemos el arca del pacto para llevar la presencia de Dios, pero el Señor estableció los grupos pequeños para establecer su presencia. Cuando yo entiendo eso, ¿saben? Yo voy a vencer todos los obstáculos. Porque como lo mencioné ahora, hoy día hay muchas estrategias, se puede diversificar el modelo, pero para mí lo más importante y el consejo más grande que yo le puedo dar a quienes escuchen este video es tener claro que cuando yo formo un grupo pequeño, estoy llevando la presencia de Dios a mi casa y que los más bendecidos no va a ser el pastor que le estoy ayudando con un grupo pequeño, es mi familia, son mis hijos, es mi esposa, cuando yo los hago parte del proceso. Excelente. Entonces, creo que ya de ahí, pues el tema ya más práctico, estrategias, pues ya depende, porque es que esto depende del lugar, la ciudad, no es lo mismo un grupo pequeño en el campo, no es lo mismo un grupo pequeño en la ciudad de Bogotá, ¿ven? Cambiaría. Pero para mí lo esencial es que el hermano tenga esa convicción, yo voy a llevar el arca a mi casa, voy a llevar el arca de Dios, aunque nadie quiere, yo lo voy a hacer. Y bajo esa premisa, creo que ya Dios da la sabiduría, Dios ya da la tecnología, los medios, la forma para yo poder desarrollar un grupo pequeño exitoso. Pero lo que yo creo que debemos tener es esa convicción clara, que cuando yo formo un grupo pequeño en mi casa, bajo esa premisa, estoy llevando la presencia de Dios y mis hijos y mi familia van a recibir la bendición. Y todo, dice que todo, Obedeo fue bendecido en todo. Así que para mí ese es el argumento más poderoso y el consejo más grande que les puedo dar para que quieran formar un grupo pequeño. Muchas gracias, Pastor. También, porque el tiempo se ha ido vertiginosamente, quisiera preguntarle acerca de las redes sociales. Todo el mundo está hoy accediendo a las redes sociales, son millones de personas en el mundo conectadas diariamente en las noticias, en los posts, están pendientes de las redes, sabiendo qué ocurre. ¿Cómo podemos usar las redes sociales para la evangelización? Y adicionalmente, ¿cómo puedo yo como pastor motivar a la feligresía para que use las redes sociales como instrumento de compartir el evangelio? Indudablemente las redes sociales son una bendición, o sea, no podemos nosotros decirlo de otra manera. Esta era digital que nos ha correspondido a nosotros ministrar, trabajar, llega con las redes sociales, es una bendición. Sin embargo, yo sí creo, hermano Eliezer, que en todo lo que tiene que ver con grupos pequeños, con la toma de decisiones, el contacto personal, cara a cara, el abrazar, el compartir, eso no es igual. Correcto. Nosotros podemos reunirnos aquí hoy por Zoom para hacer esta entrevista, pero estoy seguro que si lo hacemos cara a cara, el ambiente sería diferente, ¿ve? Sin embargo, nosotros tenemos que tratar de explorar. Este proceso pues es muy nuevo, estamos aprendiendo y de hecho la pandemia es la que nos ha hecho
a nosotros los pastores lanzarnos un poco a la tecnología, porque hasta antes de la pandemia nosotros los pastores no éramos expertos, de hecho aún no lo somos, estamos como innovando. Hay diferentes plataformas que se están usando, pero hay que tratar de entender dónde está la gente, dónde están las personas. Entonces, voy a colocar un ejemplo, Facebook. En este momento Facebook es una red social que está trabajando la gente adulta. Inició con una gente joven, pero ahora ya los muchachos no están en Facebook. Yo tengo mi niña que tiene 14 años, tengo al niño de 11, ellos no tienen Facebook, ni les interesa Facebook, ¿ve? Entonces, ¿yo a quiénes estoy llegando? En Facebook. Yo estoy llegando en Facebook a una población de 30 años hacia arriba. Entonces, hay que mirar qué voy a colocar allí. ¿Dónde están los muchachos? Hoy día los muchachos están en otras plataformas como TikTok, están en YouTube, son las plataformas donde ellos están. Entonces hay que mirar a qué público quiero llegar. Según el público, entonces es el contenido. Porque yo puedo hoy hacer contenidos para niños, para jóvenes y colocarlos en Facebook. Ellos no están en Facebook, ¿ve? Entonces, dependiendo del público que yo quiero llegar, también voy a escoger la plataforma que quiero utilizar. Y bueno, seguimos explorando. Este tema de las plataformas digitales, pues es un tema que está en estudio, estamos mirando, pero sin llegar a dudarlo, pues ha sido una bendición. Ha sido una bendición que nos conectó, globalizó todos los escenarios y pues yo creo que también cuando usamos la plataforma como punto de evangelismo, porque yo creo que como iglesia pues nos encerramos también, nuestros programas a veces son muy adventistas, eso solo le interesa a un público adventista, entonces creo que en eso tenemos que avanzar un poquito más en tener contenidos que vayan más allá, que no solo sean de interés adventista, sino que sea de interés más globalizado el asunto de los temas. Tiene toda la razón, mi pastor. Hemos abordado entonces aspectos relacionados con los grupos pequeños, aspectos con las campañas de evangelización, aspectos con las redes sociales y cómo dirigir un grupo pequeño exitoso. Hay un tema del ministerio pastoral que quisiera abordar en último aspecto, en último lugar, y es el de la visitación. Ya el ministerio de visitar a los hermanos, a la feligresía, ¿qué objetivo tiene de visitar la feligresía? ¿Y cómo nosotros podemos hacer que un buen ministerio a través de las relaciones de los pastores con los miembros de iglesia? La visitación, hermano Eliezer, digamos, es una columna, es importante en la vida ministerial. Hoy día las cosas han cambiado, pero depende del lugar, ¿no? Hablemos de Bogotá. Nosotros trabajamos en Bogotá y el factor tiempo es importante, es crucial. Los hermanos tienen sus jornadas muy largas, sus agendas, entonces algunos no disponen de tiempo, pero hay gente que lo recibe. Entonces, cuando yo visito a mis hermanos, cuando yo estoy en su casa, cuando yo voy hasta donde ellos, no solo a tomar mi chocolate, no solo a pasar por la remesa, sino cuando voy a ministrarlos, yo voy a tener el material para predicarles, para hablarles el sábado, porque voy a saber qué es lo que están viviendo, qué están pasando. Cuando yo administro un distrito por muchos años, yo por lo menos cuando estuve los 3 años en la iglesia de Kennedy, prediqué casi todos los sábados, prediqué en Kennedy. Sábado tras sábado predicaba. Entonces, ¿de dónde yo sacaba temas? No es solo decir, bueno, ¿qué me invento para el sábado? No, es qué necesita mi gente, dónde tengo que nutrirlos, qué están viviendo, cómo están pensando. Entonces, cuando yo voy a visitar al hermano, para tratar de mirar su realidad, mirar cómo están, entonces ahora yo voy a tener una mente más sensible en el momento de sentarme a elaborar mi sermón para ministrarlo el sábado. Entonces, la visitación nos da esa bendición, saber qué pan yo voy a servir el sábado en la mesa, pero además de eso, yo voy a poder entender un poco más a los hermanos, lo que viven, lo que experimenten. Yo he hecho jornadas de visitación, hermano Eliezer, sin ir en la comodidad de mi carro. Lo he hecho en el bus y en algunos momentos he utilizado las horas pico para poder colocarme en los zapatos un poco de la gente, ¿saben?
A veces nosotros como pastores no somos sensibles y venimos en la mañana el sábado cuando el hermano no llegó temprano y lo cantaleteamos, lo regañamos. Pero a veces nosotros no sabemos la situación que ese hermano vive, el bus que le toca coger en una hora pico, moverse en medio de una ciudad congestionada, porque muchas veces uno tiene su comodidad del carro, va, viene, no tiene ningún problema y cree que esas mismas facilidades que yo tengo la tiene el hermano. Pero cuando yo empiezo a vivir la vida del hermano, cuando yo empiezo a experimentar un poco lo que experimenta el hermano, entonces yo voy a ser más sensible con ese hermano, voy a ser más cariñoso, voy a tratarlo de una manera diferente. Así que eh, ese contacto personal, ese contacto de visitación con el hermano, va a hacer también que el hermano tenga una actitud diferente hacia la iglesia, a responder por lo menos en el tema de la fidelidad de los diezmos. Entonces, el Correcto. hermano va a ver a un pastor que sí está con sus ovejas, que sí está con su gente, un pastor que sí es digno del diezmo que está entregando, ¿sabe? Entonces, esto es parte esencial de nuestro trabajo y de hecho, pues yo creo que allí es donde uno consigue los mejores sermones. Y no solo uno va a enseñarle al hermano, ¿sabe? Hermano, le dice, no, no es que yo como pastor, no, ¿sabe? A veces uno es el que más aprende de los hermanos. Yo tuve una experiencia muy linda, fui a visitar, él no era un bautizado todavía, Reinaldo, recuerdo su nombre. Él había tenido como una enfermedad que lo había dejado parapléjico, solo le funcionaban muy bien sus manos y como de acá para arriba, pero sus piernas estaban secas. Él tenía que conseguir el dinero para sustentar a su mamá, a su hijo y a su hermano que estaba parapléjico. Era un cuadro bien triste. Él tenía una motico de 4 llantas y en esa repartían algunas mercancías, pero resulta que él sufría de pañalitis también. Entonces fuimos nosotros un sábado a la tarde a visitarlo, él llegaba de trabajar y inmediatamente le pidió a su mamá que le quitara el pantalón, estaba todo quemado, o sea, tenía pañalitis en todo el cuerpo, o sea, era una cosa increíble, se cubrió con la sábana, en el rostro se le veía el dolor, se le veía el dolor, nosotros hicimos la visita, oramos con él, cantamos y al final yo le dije, Rey, yo quiero que ore, yo quiero que ore. A mí me quebrantó su oración. Él empezó a orar algo como, Señor, gracias por traerme estas personas. Tú eres tan bueno conmigo, Señor, que en medio de mis días difíciles y de dolor, tú me alegras el día con estas personas. Qué bueno eres tú conmigo, Padre. Yo te amo. Tú eres lo mejor. Y yo cuando escuchaba esa oración, yo decía, pero este hombre, ¿de qué le da gracias a Dios? Mire cómo está. El dolor se le notaba. Entonces nosotros, en vez de animar a un hombre, salimos nosotros más animados de allí. Entonces a veces a uno le pasa eso en la visitación, ¿sabe? Uno a veces vive sus momentos más bonitos, más especiales, cuando uno visita a su gente, a sus hermanos. Es la razón de ser de nuestro trabajo. Así que eso aporta muchas cosas. Pastor, yo he sido el primer beneficiado de esta entrevista y estoy convencido que todos los que puedan oírla, puedan verla, serán ricamente bendecidos y su ministerio pastoral será mucho mejor. Pastor, estoy completamente agradecido por su tiempo que ha tenido para con nosotros en esta mañana y para la asignatura de introducción al ministerio pastoral de la Universidad del Seminario Teológico Adventista de Venezuela. Pastor, una última palabra que nos quiera decir en un minuto de cómo podemos ser mejores pastores que nos estamos formando hoy día. Bueno, hermano Eliezer, creo que nuestra mayor ambición como pastores es poder caminar cada día con Dios. Enoch dice la Biblia que caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Pero cuando uno mira la vida de Enoch, no siempre no caminó con Dios. Sus primeros 65 años parece ser que no los caminó con él. Y dice la Biblia que después de que le nació su hijo Matusalén, es mi mayor ambición, hermano Eliezer. Cada día poderme levantar, buscar a Dios, dar ese primer lugar de mi vida a Él y poder caminar con Él, porque si un día se escribiera la historia de mi vida, me gustaría que se dijera lo que Dios dijo de David. Edward tiene su corazón conforme al mío. Yo creo que la necesidad más grande, hermano Eliezer y compañeros que están viendo este video, necesidad más grande en este momento del pueblo de Dios es que los pastores seamos hombres
conforme el corazón de Dios. Cuando la iglesia reconoce en su pastor a un hombre de Dios, no un hombre que administra, no un hombre experto en predicar, no, sino cuando la iglesia reconoce a un hombre de Dios, eso inspirará a la iglesia. Y yo creo que esa es la necesidad más grande ahora, y es el desafío, ser hombres de Dios. Y para esto, la oración es el secreto, cada mañana, cada mañana, cada mañana, cada mañana, y de un día a la vez, un día a la vez. Así que Dios nos ayude en esto, poder ser hombres de Dios en esta tierra. Amén. Amén. Pastor, regálenos una oración final, que sea una oración de bendición para todos los que estamos estudiando en el seminario y podamos disfrutar de esta buena entrevista que hemos tenido en esta mañana. Cariñoso Dios, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con el hermano Eliezer y con muchas personas que tendrán acceso a esta entrevista. Queremos ir al cielo, Padre querido, queremos prepararnos, pero mientras tú vienes, déjanos ser pastores conforme a tu corazón, hombres comunes, silvestres, pero hombres de Dios en esta tierra. Bendice tu iglesia en el ancho faz de la tierra y déjanos tener hoy un día de bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén, Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. Que tenga usted un excelente y bendecido día. Y muchas Amén. bendiciones. Igual para usted, hermano Eliezer.